Hola, muy buenas noches familia. Qué bueno que se están conectando a una reunión de crecimiento, una reunión donde nos juntamos con familia y vamos aprendiendo de lo que Jesús nos ha enseñado y creciendo en nuestra fe cristiana. Y bueno, es un gusto, es un placer estar aquí conectados. Mi nombre es David Mendoza y quiero honrar la vida de nuestros pastores por poner estos tiempos, estas plataformas, donde muchos integrantes de esta familia podemos ser parte, colaborar y creer en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y muchas gracias. Y bueno, si no te has conectado, si no has asistido, déjame contarte que como iglesia estamos pasando una temporada donde estamos moviéndonos del lugar donde nos hemos estado reuniendo y en un momento, en una transición, vamos a estar por un tiempo en un hotel y Dios sabe a dónde nos va a estar moviendo, dónde ahora nos va a estar ubicando para hacer impacto en esta ciudad, pero nosotros no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es quién va con nosotros. Sí, lo que sí sabemos es que Él nos está acompañando en este proceso. Y tal vez no nos sentimos listos, pero déjame decirte que nacimos para esto. Y no solo para esto, Dios de manera intencional ha orquestado nuestra existencia para este tiempo, para que nosotros cumplamos el propósito que Él tiene y podamos hacer su obra. Él nos ha equipado con talentos, dones, habilidades y ha hecho todo esto para que nosotros cumplamos su obra. Esto y lo que está sucediendo en nuestro contexto, de nuestras vidas. Y bueno, simplemente quería comentarte esto, empezar con eso, porque quiero plantearte. Porque muchas veces, aunque nosotros podemos saber que Dios está con nosotros, que Él nos ha equipado, nos ha capacitado, Dios nos usa aún con nuestras debilidades, luego sucede que no lo sentimos. Hace unos días estaba en la casa, estaba apoyando a mi mamá, ahí ella estaba preparando unos tamales. Ella estaba ahí cocinando y esos tamales llevan una salsa y todo, pero ella, el tiempo nos estaba comiendo, estaba ella amasando, poniendo, ahí alistando la masa y me pidió hacer salsa. Y ya tiene tiempo que mi mamá me había enseñado a hacer salsa, ahí le intentamos, ¿verdad? Pero ya me había enseñado, ya sé la receta ahí para que cuando quieran, ahí se la pasamos. Pero me dice, oye, haz tú la salsa. Ya sabía la receta, ya sabía cómo hacerlo, pero entró un temor, o no me sentí capaz, o se me estaba así como que, ¿y ahora qué va? Los tomates, les quito esto, y ahora los licúo y todo. No quiero spoilear la receta, ¿no es cierto? Pero hay veces en las que nos sentimos así, ya sabemos cómo hacer las cosas o estamos realmente capacitados, pero nos inunda un temor. Y en una de las áreas en donde a veces me pasa es que a veces se me hace tan difícil, no se me hace tan fácil el llegar y compartir a las personas, hey, voy a la iglesia, o me provoca me ha provocado cierta vergüenza el hablar acerca de mi fe. Y a veces me preocupa el que me acerque con las personas y ellas piensan qué raro de lo que me está hablando, que simplemente me acerque y hable de esto, o que luego las personas salgan como huyendo, el que no querer que yo pueda hablar de mi fe, de lo que nosotros creemos. Y es que yo sé en lo que yo creo y sé el estilo de vida que Dios me ha hablado. Pero ¿por qué luego? Y yo sé que no solo pasa a mí, sino que yo creo que luego nos asusta
o nos es tan difícil como hablarle a los demás de nuestra fe. Y es de lo que quiero hablar este tiempo. Es de lo que quiero compartir en este momento. ¿Y por qué no me acompañas y vamos a orar? Dios, gracias porque eres inmensamente bueno, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Te pido, Señor, que en este tiempo sea tu Espíritu acompañándonos, animándonos y retándonos a obedecer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que no sean mis ideas, mis pensamientos, sino que sea la esencia de tu palabra, que sea tu Espíritu llevándonos a lo que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, este mensaje le llamé La iglesia dejó el edificio. Y quiero plantear esa pregunta. ¿Por qué deberíamos contarle a los demás acerca de Jesús? Y simplemente te quiero plantear estas dos razones. El primero, él así lo quería. Jesús siempre animaba a sus discípulos y les decía, vayan y digan, vayan e inviten, vayan y hagan discípulos. Lo podemos ver en Marcos 16:15 que dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Podemos encontrar en la Biblia muchas referencias y variaciones de la palabra ir. Y Jesús siempre está animando a ir y hacer discípulos. Vayan e inviten, vayan y digan, vayan y compartan. Hace unos días tuve el privilegio de salir con mi familia a pasar un tiempo y fue un gran tiempo el que pudimos pasar, el que pudimos convivir, pero descubrimos y encontramos un par de lugares que nos fascinaron, que nos hicieron subir la experiencia de este tiempo. Y déjame decirte que me quiero convertir en embajador de esos lugares. O sea, ahorita con mis amigos, incluso ahí en las redes sociales, quiero compartir, y lo hice, quiero este lugar, estas cabañas a las que fuimos, quiero anunciar de que, oigan, cuando vayan a este lugar, visiten esto. Y fueron lugares que nos encantaron y nos hicieron disfrutar de esa estancia ahí donde estuvimos. Y fue algo tan agradable ahí que lo que me provoca es el compartirles a los demás, el demostrar lo bueno que fue estar ahí. Y esto pasa con las buenas noticias. Son algo contagiosas, algo que naturalmente no solamente quieres disfrutarlo tú, sino que quieres que los demás, los que tú conoces, disfruten y puedan experimentar eso. Esto es lo que sucede con el Evangelio. Son buenas noticias y es algo que naturalmente queramos hablar de Jesús a los demás. Y ese es el segundo punto. Está la necesidad de las demás personas. Todos tienen la necesidad de Jesús. En la situación que ellos están viviendo, tienen la necesidad de Jesús. Tú y yo en algún momento teníamos esa necesidad y aún tenemos esa necesidad de seguir conociendo a Jesús. Y esto es un acto de amor. Debemos entender que contarles a las demás personas sobre Jesús nace de nuestra propia relación que tenemos con Dios. Dios va transformando nuestra vida y vamos experimentando internamente algo que produce un deseo en hacer la diferencia en el exterior. Internamente estamos experimentando esa transformación que genera un deseo de hacer la diferencia en el exterior.
Así que mi relación con Dios debe de cambiar mi relación con los demás. En la manera que voy conociendo más a Dios, Dios va transformándonos, nos vamos pareciendo más a Él. Y esto también no solamente se queda ahí, sino que va cambiando nuestras interacciones, nuestras reacciones, nuestra relación con los demás, con los que tenemos a nuestro alrededor. Finalmente, la motivación de esto es el amor. Y el amor de Dios nunca se ha quedado de brazos cruzados, nunca se ha quedado quieto. El amor de Dios va más allá que esto. Son acciones y me encanta ese verbo. Tiene una acción de ir y acercarse con nosotros. Que lo que nosotros sabemos de Dios baje a nuestro corazón y nos impulse a ir. Y este es el llamado de la iglesia, de ver la necesidad que existe e ir. Es el llamado de la iglesia, dejar el edificio e ir. Que podamos ser esa iglesia que demuestra un impacto. Y ese es el propósito, que se vea el impacto que hacemos en esta tierra. En la iglesia podemos venir y está bien, no me malentiendas. En la iglesia podemos cantar la grandeza de Dios, pero en el mundo podemos mostrar la grandeza de Dios. En la iglesia podemos hablar del amor de Dios, pero en el mundo podemos mostrar el amor de Dios. En la iglesia podemos proclamar verbalmente el evangelio, las buenas noticias, pero en el mundo podemos mostrar de manera visible a nuestro Dios. Podemos mostrar al Dios que ha cambiado nuestra vida, al Dios generoso, al Dios bondadoso, al Dios dador, al Dios extraordinario, lleno de milagros, de una manera visible para los demás. Definitivamente es increíble que podamos como comunidad, como iglesias, pues, estar juntos, convivir, ir creciendo, ir madurando juntos. Y esta relación en iglesia está increíble y es genial. Y es parte de esto, de nuestra fe. Pero todo inicia saliendo la iglesia al mundo. Definitivamente, y lo podemos ver en las escrituras, no somos de este mundo, no estamos aquí para estar en este mundo. Y el mundo no es nuestro hogar, pero sí es nuestro llamado. Fuimos llamados a hacer respuesta a los problemas, a las necesidades que hay hoy en día, que hay a nuestro alrededor. Al inicio te decía que Dios ha orquestado nuestra existencia para que nosotros contribuyamos en nuestro contexto. Debemos de dejar el edificio y ahí afuera es donde sucede el impacto. Ahí afuera es donde podemos estar haciendo que más personas conozcan de Jesús. Podemos tener la iglesia dentro del edificio, y es lo que te decía, el poder estar en comunidad, pero solo podemos ser la iglesia en el mundo. Te lo quiero leer de nuevo. Podemos tener la iglesia dentro del edificio, pero solo podemos ser la iglesia en el mundo. Y quiero decirte esto, porque luego queremos y visionamos, y está increíble esto, como transformar todo el mundo. Y recuerdo cuando era muy típico de chico, ¿no? Veías, ¿qué le quieres pedir a Santa, no? Y querías mostrarte bien y decías, la paz de todo el mundo. Y es un deseo genuino, quisiéramos que todos conocieran de Jesús, que todos
que algo sucediera y todos van a tener la oportunidad y es el deseo. Pero nosotros mismos no podemos alcanzar a todo el mundo. No podemos hacerlo todo, pero sí podemos hacer algo, pero sí podemos comenzar a hacer nuestra parte. Eh, y quiero entrar a esa parte de que cuando lo hagamos, el compartir de Jesús, lo hagamos, y es lo que te quiero compartir, 3 puntos. Sin embargo, antes de entrar a esos 3 puntos de cómo compartir a Jesús a los demás, hay algo que recurrentemente, nada más quiero mencionar dos errores, o más bien dos barreras en las que caemos. Y la primera es la insensibilidad y la segunda es el temor. No quiero entrar más en eso, simplemente quiero plantearlo. Son dos cosas que ocurren, y va a ser con una anécdota. Cuando era pequeño, ya en ese tiempo ya conocía a Jesús, ya conocía un poco de su palabra y todo, ¿no? Y por alguna invitación familiar, estábamos en una parroquia y estábamos ahí en una catedral, en un lugar. Y estaba sucediendo, y ellos estaban compartiendo, y estaba esto, y en mi interior yo quería levantarme de la banca y empezar a gritar, y como decir, y empezar a juzgar y decir, no, eso no, y eso está incorrecto, y la Biblia dice esto, y yo tenía ese fervor en mi interior. Estaba haciendo, si hubiera actuado de esa manera, hubiera sido insensible de mi parte. Y más adelante sucedió más en la adolescencia, donde ocurría lo que te platicaba al inicio. Muchas veces me avergonzaba de mi fe, o tenía este temor de lo que ellos dirían u opinarían. Son dos barreras que muy seguro nos vamos a enfrentar, o va a llegar a ocurrir, y que debemos de tener cuidado y debemos de tenerlas presentes para permitir que Dios obre en nuestra vida y podamos actuar en amor como Él lo ha hecho. Y ya quiero entrar a las 3 maneras de compartir el Evangelio. Y son 3 simples palabras, tal vez ya las hemos escuchado, pero quiero plantearlas de esta manera. Primero son las acciones. En Mateo 5, en el 13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Una manera de hacerlo sin ser insensibles es con nuestra presencia en el mundo. Es estar en el mundo. Y yo sé que tú ahorita, donde estés viéndolo, tal vez haya alguien alrededor, pero hace una hora, no sé dónde estabas tú, pero estoy muy seguro que tal vez no estabas tan solo. En algún momento de este día no has estado solo. Y en ese lugar, Dios nos permite ser una influencia con los que estamos a nuestro alrededor. Aquí dice que somos la sal de este mundo. La sal da sabor a los alimentos, y esto también lo habla la Biblia, pero antes, en el tiempo antiguo, la sal se usaba para conservar los alimentos, y era para que no se echaran a perder. Y entonces, nosotros como cristianos tenemos el llamado y la responsabilidad que en nuestra sociedad evitar que se pervierta, el evitar que sean cambiadas las cosas, que evitar que lo que es malo le digan bueno, evitar todo esto. Podemos ser sal que en nuestra sociedad estamos llamados a hacer una respuesta y una solución a lo que está ocurriendo.
En Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad de lo alto da una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Jesús nos dice que somos la luz. Somos la luz en este mundo para nuestras buenas obras. Por nuestras buenas obras podemos responder al hambre que podemos encontrarnos, a la pobreza, a la injusticia que hay en este mundo. Y ahí sí lo dice en el 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Estamos llamados a no estar ocultos, estamos llamados a no hacernos a un lado. No estamos llamados a ocultarnos, no estamos llamados a hacernos a un lado. Estamos llamados a responder y actuar y que podamos ser visibles a través de nuestras obras que estemos actuando. Martin Luther King dijo, la oscuridad no puede acabar con la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede acabar con el odio, solo el amor puede hacerlo. Somos llamados a estar ahí, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, en todos lugares. Estar en nuestra comunidad, siendo esa sal y esa luz, mostrando actos de amor e impactando a los que tenemos a nuestro alrededor. Podemos ser gentiles, podemos darle el lugar al rechazado, incluir a alguien a la conversación, invitarle a alguien a un alimento. Podemos hacer un acto de bondad que nace del amor y el corazón de Dios. El siguiente es palabras. Ser una luz del mundo no solo se refiere al estilo de vida, también a nuestras palabras, lo que hablamos, lo que decimos. Los de nuestro alrededor en algún momento van a dar la oportunidad de intercambiar opiniones, ideas o creencias. Y vamos a tener esa oportunidad de hablar de nuestra fe. Y aquí es donde te pongo el cómo lo hacemos. Podemos leer en la Biblia el testimonio de Pablo yendo a Tesalónica, a este lugar. Y él en todos estos libros podemos ver que analizó y explicó y demostró que Cristo tenía que sufrir, iba a morir y que iba a resucitar. Y algunos judíos que estaban ahí, que estaban escuchando todas estas palabras, fueron persuadidos. Sin duda alguna el Espíritu Santo los convenció. Pero hay algo que dice Pedro, 1 Pedro 3:15, más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Debemos de conocer la Escritura, debemos de conocer a nuestro Dios y poder con amor, con gentileza, con respeto, compartir nuestra fe, nuestra esperanza. Y hay una gran diferencia entre persuasión y presión. Hay algunas personas que salen huyendo cuando se sienten presionadas, cuando se sienten de esta manera. Pablo nos insiste, nos anima a que podamos persuadir a las personas. Y esto era algo que ocupaban los primeros cristianos, lo podemos ver.
para explicar su fe. Y hay una historia que quiero contarte. Albert McMakin era un granjero que tenía 24 años cuando conoció de Jesús. Y entonces empezó a asistir a su iglesia local y estaba tan emocionado, tan apasionado por lo que él había escuchado, que corrió por su camioneta, la tomó, la llevó a donde estaban sus amigos y llenó su camioneta de sus amigos y regresó a la iglesia para que sus amigos también escucharan de esto, de lo que él había escuchado. Y había un adolescente, hijo de un granjero, en que Albert estaba muy interesado en que él fuera también y que lo escuchara. Pero el joven era muy difícil de persuadir. El joven estaba en ese momento muy ocupado enamorándose de chicas o desilusionándose de algunas chicas. Podemos decir que no se sentía muy atraído por el cristianismo. Pero Albert tuvo una idea. Se le ocurrió algo. Entonces logró persuadir al chico, el joven, para ir a la iglesia. Lo que hizo fue que le invitó al joven a que conduciera la camioneta para llevar a sus demás amigos al lugar. Entonces el joven llegó a la reunión y ahí estuvo el invitado de Albert, escuchando, y él quedó fascinado por lo que había escuchado. Después de varias reuniones, el invitado de Albert pasó al frente y pasó a orar y entregó su vida a Jesús. Y eso ocurrió en 1934. Desde ese día, el invitado de Albert ha hablado a más de 125 millones de personas acerca de la fe cristiana, más que cualquier otra persona lo haya hecho en esta historia. Su nombre es Billy Graham. Tal vez no podemos ser como Billy Graham, yo no sé lo que estamos llamados cada uno de nosotros, pero sí podemos ser como Albert, que podemos acercar a nuestros amigos, nuestros conocidos, incluso extraños, a Jesús, compartiéndoles nuestra historia, compartiéndoles acerca de Jesús. Y en el Nuevo Testamento encontramos que la proclamación del Evangelio va acompañado de una demostración del poder de Dios. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice: porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Porque el Evangelio va más que palabras, porque va más que argumentos intelectuales. Se trata de la experiencia del Espíritu Santo. Tú y yo ya hemos sido transformados por Dios, ya ha sucedido algo en nuestro interior. Y eso obviamente se ve reflejado en nuestro exterior. Eso obviamente se puede ver. Así que te invito a que seas auténtico con las demás personas. Porque que puedan ver tu genuina emoción de lo que Dios ha hecho en tu vida. Que pueda ver con tus palabras lo que estás compartiéndoles. Y ellos tal vez van a ser persuadidos y van a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Tal vez no lo entienden, pero van a querer vivir lo mismo que a ti te ha pasado. Y podamos hacerlo genuinamente de esta manera, sin juzgarles, sin reprocharles nada, sino permitiendo que la obra de Dios actúe en ellos en su tiempo. El tercer punto, tercer manera en que podemos compartir de Dios es con la oración. La verdad es que
nosotros no vamos a terminar convenciéndolos, ni vamos a cambiar su manera de pensar, ni cambiar su ideología, ni lo que esté en su corazón. Solamente Dios va a cambiar el corazón de las demás personas. Solamente el Dios puede. Así que la oración es esencial. Que podamos estar orando, poniéndonos en la trinchera de la oración constantemente y no nos cansemos de hacerlo. Es lo mejor que podemos hacer, orar, confiando que Dios está trabajando en sus vidas. Y no solamente orando por los demás, sino también por nosotros mismos, en la situación de que podamos hacerlo de corazón sin ser insensibles a la situación de los demás y sin que el temor sea una barrera que nos detiene a compartir de Jesús. Porque tal vez no tenemos aquí en donde estamos persecución, pero sí vamos a tener oposición. Y necesitamos de Dios, necesitamos de su ayuda y la oración es esencial para esto. Y el mensaje de Jesús es sumamente importante. Sigamos diciéndole a los demás acerca de Él. Contémosle a los demás de Jesús. Y quiero recordarte que cuando lo hacemos, cuando compartimos de Jesús, hay un efecto. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. A veces nos desalentamos pensando que las personas no les interesa, ellos piensan diferente, ellos tienen otras creencias, pero no sabemos lo que está sucediendo en su interior. En Isaías 55:11 dice, lo mismo, y es Dios hablando, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La palabra de Dios no regresa vacía. Siempre hay un impacto y un efecto en el interior de las personas. Tal vez nosotros vamos a ser los sembradores, pero no vamos a ser los cosechadores. Creamos que está siendo sembrada la semilla y oremos porque caiga en buena tierra. Y siempre su palabra produce fruto. Si hemos sentido a Jesús, sigamos compartiendo de Él a las demás personas. Y si lo hacemos, vamos a tener el privilegio de ver vidas cambiadas y transformadas. No hay nada más que pueda transformar y cambiar una vida que se encuentren con Jesús. Y esto era lo que les quería compartir, iglesia. No nos cansemos de compartir de Jesús. Las nuevas noticias no las podemos simplemente conservar para nosotros. Sería tremendamente egoísta hacer eso, sino que compartamos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida con acciones, con nuestras palabras y en oración. Así que ¿por qué no me acompañas orando por esto? Dios, gracias porque ya nos has encontrado nosotros, más bien ya nosotros nos hemos encontrado contigo, Señor, y has transformado nuestra vida. Ya hemos experimentado de ti, Señor, y queremos que en nuestro corazón nazca el hacer la diferencia hacia el exterior con los demás. Que nuestras acciones puedan cambiar el contexto de nuestra sociedad.
y nuestras palabras iluminen, nuestras acciones iluminen a los demás, Padre. Y gracias, Señor, porque tú nos acompañas. No nos has enviado solos, sino vas tú con nosotros, con tu Espíritu Santo, poniendo las palabras correctas a las personas. Sé tú impulsándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y familia, gracias por conectarte el día de hoy. Estamos a unos momentos de cambiarnos de ubicación. El 20 de noviembre va a ser nuestra primera reunión en el Hotel Oliva. Ahí nos estamos viendo. Cualquier otra información que estemos anunciando en nuestras redes sociales lo podrás ver. Amistad Boca, ya ahí búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Y gracias por su generosidad, gracias por estar bendiciendo a esta iglesia local y sumando en el reino de lo que Dios quiere hacer. Así que muchas gracias por eso, familia. Nos estamos viendo el domingo.